En primer lugar, quería agradecer al comité organizador que me permita participar en este congreso, nada más y nada menos que el Congreso Centroamericano de Radiología Virtual. También quería aprovechar la ocasión para mandar un afectuoso saludo al doctor Nelson Menocal y agradecerle que continúe acordándose de nosotros a pesar de la distancia física tan grande que nos separa. Yo os voy a hablar de la mamografía espectral con contraste, la CEMS, que es su acrónimo que se corresponde con sus siglas en inglés. O dicho de otra manera, mamografía dual espectral, mamografía de realce dual y sustracción o mamografía digital con realce de contraste y sustracción, todos ellos sinónimos que utilizamos para referirnos a esta técnica. Después de una pequeña introducción os hablaré de la técnica, las indicaciones y contraindicaciones, el protocolo de examen, la utilidad clínica y sus principales ventajas y limitaciones. Como todos sabéis, la mamografía es la única técnica de imagen que ha demostrado disminuir la mortalidad por cáncer de mama, así que su papel en el diagnóstico de la patología maligna de la mama es indiscutible e insustituible. El desarrollo de la mamografía digital ha permitido la aparición de nuevas aplicaciones como la tomosíntesis, que mejora la sensibilidad en las mamas densas, y en el caso que nos ocupa, el uso de contrastes iodados, lo que no era factible en la era analógica. La mamografía de contraste se basa en explotar las propiedades de la angiogénesis tumoral. Las células tumorales tienen un metabolismo muy activo. Este hecho conlleva que en su crecimiento los tumores formen nuevos vasos, es la neoangiogénesis. Estos neovasos de rápida formación son muy porosos, lo que conlleva un aumento de la permeabilidad vascular. Así, al inyectar los medios de contraste por vía intravenosa, difunden desde estas estructuras al espacio intersticial de la masa tumoral. Este hecho tiene relevancia clínica. Es conocido desde hace ya mucho tiempo que el grado de vascularización de las lesiones mamarias se relaciona con su malignidad y además es un factor pronóstico independiente para el cáncer de mama asociado a la incidencia de metástasis. La información aportada en la resonancia de mama, como todos sabéis, se basa en estos comportamientos biológicos y en la actualidad es el método de diagnóstico más sensible para detectar y estudiar el cáncer de mama. Sin embargo, la RM tiene varios inconvenientes. Los más importantes están relacionados con su elevado coste y el largo tiempo de exploración en un contexto de elevada presión asistencial. Otras limitaciones serían pacientes obesas o claustrofóbicas, portadoras de marcapasos o con cuerpos extraños. Estos inconvenientes no lo son para la mamografía de contraste. El segundo principio en el que se basa la mamografía de contraste tiene que ver con la técnica empleada, en relación con la atenuación que sufre el haz de rayos X cuando atraviesa materiales de diferente composición, en este caso el yodo y los tejidos blandos, como cualquier técnica de imagen que utiliza rayos X. Existen dos tipos de mamografía de contraste, la mamografía temporal con contraste y la mamografía espectral o de energía dual con contraste. El tema que nos ocupa aquí es el de la mamografía espectral, pero antes de eso quería daros un pequeño apunte acerca de la mamografía temporal con contraste para que conozcáis de qué se trata. En la mamografía temporal de contraste la mama es comprimida y se obtiene una imagen basal antes de la administración del contraste, que es la que nos va a servir de máscara. A continuación, sin dejar de comprimir la mama, se administra el contraste y se van obteniendo imágenes cada minuto. Se sustrae la imagen precontraste a las postcontraste y esto va a permitir evaluar de forma análoga a la resonancia la captación de contraste a lo largo del tiempo. Es decir, podemos obtener curvas de realce. Tiene el inconveniente de que solo se estudia una mama y en una sola proyección. Otra de las principales limitaciones es el artefacto de movimiento, ya que la paciente debe estar inmóvil y con la mama comprimida durante todo el transcurso de la exploración. Y ahora ya sí vamos a referirnos a la mamografía espectral o de energía dual con contraste, que es de lo que trata la charla. La técnica la lanzó en 2010 General Electric con Xenobright y hoy día está disponible bajo varias marcas comerciales de diferentes proveedores. En la CEMS, después de la inyección de contraste yodado intravenoso, se realizan las proyecciones habituales en mamografía. Pero la diferencia fundamental respecto a la mamografía de rutina es que el sistema va a realizar dos exposiciones por cada compresión, una inmediatamente detrás de otra. Estas dos exposiciones son diferentes. La primera es de baja energía, con datos técnicos similares a una mamografía de rutina. Se utilizan ánodo y filtro de molibdeno o rodio.
La segunda exposición es de alta energía, con elevado kilovoltaje, cuya energía media está en el borde K de la absorción del yodo. En la exposición de alta energía se utiliza filtro de aluminio o cobre que va a permitir absorber la radiación blanda innecesaria y filtrar el haz conservando los fotones alrededor de la energía de absorción del yodo. Esto permite obtener una imagen en la que se visualizarán con realce las áreas de captación de contraste. Es decir, para la obtención de la imagen de alta energía se necesita una adaptación del equipo, ya que se necesita un sistema de compresión de la mamografía modificado para permitir el uso de un filtro adicional. A partir de las dos exposiciones realizadas en cada proyección, el sistema nos va a presentar dos imágenes. Una imagen de baja energía, que tiene un aspecto similar a la mamografía convencional, y una imagen recombinada, que se genera a partir de la exposición de alta y baja energía. En la imagen recombinada se ven realzadas las áreas de captación de contraste y se suprimen las áreas de tejido normal. Estas son las dos imágenes que se utilizan para el diagnóstico. La imagen de alta energía no se visualiza, ya que se utiliza únicamente para generar la imagen recombinada. Por lo tanto, en la mamografía espectral con contraste se obtiene una imagen de baja energía y se genera una imagen recombinada por cada mama y por cada proyección. En la CEMS el artefacto de movimiento no es un problema y la paciente lo tolera muy bien. Se estudian ambas mamas en el mismo procedimiento y con una única inyección de contraste. Sin embargo, la CEMS no permite estudiar el patrón de captación y lavado y además se estima que la dosis final de radiación es de un 20 a un 54% mayor como promedio que la dosis de una proyección rutinaria de mamografía digital. Son imágenes de mamografía digital, así que podemos encontrarnos con imágenes artefactuales que debemos conocer para identificar con facilidad. Hay múltiples artefactos, como el originado por algunos desodorantes, o la aparición de cabello o imágenes de atrapamiento aéreo, o la línea axilar, pero yo os he traído ejemplos de los más representativos, algunos de ellos más llamativos, únicamente visualizados en la imagen recombinada. Artefacto de borde. Se ve mejor en la imagen recombinada. Aparece como un segundo borde, que es el resultado de la dispersión de radiación debido a la falta de uniformidad del tejido mamario. Artefacto de ondulación. Se ve más frecuentemente en la proyección oblicuo-mediolateral. Se trata de estas líneas curvas, blancas y negras, y puede estar relacionados con movimientos sutiles de la paciente entre la adquisición de las imágenes de alta y baja energía. Otra imagen artefactual que podemos encontrarnos es el realce lineal cutáneo. Consiste en un área segmentaria de realce lineal, esta línea más blanquita, solo en esta zona, no por aquí, que no se acompaña de engrosamiento cutáneo ni otras alteraciones en la imagen de baja energía. También se pueden producir imágenes artefactuales por contaminación, por el contraste, que se ven solo en la imagen recombinada. Se trata de estas imágenes de alta densidad que no tienen traducción en la imagen de baja energía. Es importante identificarlas para no confundirlas con patología. ¿Y cuáles son las indicaciones de la mamografía espectral de contraste? Pues las principales indicaciones son las siguientes. Alta sospecha clínica de cáncer de mama. Monitorización de respuesta a tratamiento quimioterápico. Hallazgos no concluyentes en las pruebas de imagen o en el examen clínico. Mujeres con algo riesgo genético y patrón de alta densidad en la mamografía. Y afectación axilar y primario oculto. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Pues las derivadas del uso de radiaciones ionizantes y las derivadas del uso de contrastes yodados. Están contraindicadas en el embarazo o la lactancia, cuando hay alergia al contraste o cuando hay insuficiencia renal. También cuando hay imposibilidad para realizar la mamografía. No está contraindicada, pero su valor es muy limitado en portadoras de prótesis. Los implantes producen un artefacto característico que consiste en unas áreas prominentes blancas o negras alrededor de las prótesis, ya que el protocolo de la mamografía de contraste está únicamente optimizado para distinguir el tejido mamario, ¿no? El tejido graso y el tejido fibroglandular. Entonces, en portadoras de prótesis es mejor realizar resonancia. ¿Y qué necesitamos para realizar la mamografía espectral con contraste? Pues como medios materiales necesitamos la bomba de inyección automática de contraste, un mamógrafo digital con sistema de compresión con filtro de cobre o aluminio y la estación de trabajo.
En nuestro caso, nuestro mamógrafo es el de General y la estación tiene la aplicación Xenobright. Como medios humanos, necesitamos el personal de enfermería y un técnico de radiodiagnóstico con experiencia en mamografía. No es necesaria la presencia del radiólogo en la sala. ¿Y cómo realizamos el estudio? Pues lo primero de todo es comprobar la identidad de la paciente. Y después se procede, como en el resto de técnicas radiológicas, que utilizan contrastes yodados. El consentimiento informado debe recoger la ausencia de alergia a los contrastes o de enfermedad renal que contraindique su administración. También debe recogerse la ausencia de embarazo, ¿no? Se debe de preparar el inyector y coger una vía periférica con una aguja de 21G. Una vez acomodada la paciente, relajada y preferiblemente sentada, se administra el contraste yodado. Vamos a administrar una dosis de 1,5 mililitros por kilogramo de peso y a una velocidad de 3 mililitros segundos. 2 minutos después de inyectarlo se comienza la adquisición de las imágenes. No debemos precipitarnos, contamos con tiempo suficiente. Debemos realizar las proyecciones que necesitamos en los 5 minutos siguientes. De hecho, tendremos tiempo a realizar proyecciones adicionales si nos hace falta. Invitamos a la paciente a levantarse y comenzamos adquiriendo la proyección cráneo-caudal de la mama no sospechosa, seguidamente la proyección cráneo-caudal de la mama sospechosa. Seguimos con la proyección oblicuo-mediolateral de la mama sospechosa y finalizamos el estudio con la proyección oblicuo-mediolateral de la mama no sospechosa. Este de aquí es el orden que seguimos nosotros. Lo hacemos así ya que la captación característica de los tumores es intensa y precoz y con lavado posterior. Debido a esto preferimos tener una proyección de cada mama en la parte media del estudio. Existen otros autores que siguen otro orden diferente. Normalmente empezando con las dos proyecciones de la mama sospechosa y pasando después a la no sospechosa. Actualmente no hay un consenso establecido del orden que debe seguirse. Lo que sí debe hacerse es seguir siempre el mismo orden. Y a partir de ahora quiero ilustraros la utilidad clínica que tiene la mamografía espectral de contraste, que es mucha y está íntimamente relacionada con sus indicaciones. Por ejemplo, la CEMS es útil para el estudio de lesiones con baja sospecha de malignidad. Por ejemplo, en esta mamografía vemos una asimetría focal en el cuadrante superoexterno de la mama derecha. En la mamografía de contraste no vemos realces patológicos. Dado que es una prueba que tiene elevado valor predictivo negativo, podemos catalogar a la paciente como BRCA2 y evitarle controles innecesarios. La CEMS también es útil cuando tenemos hallazgos no concluyentes. Por ejemplo, este caso se trata de una paciente con antecedentes de cirugía conservadora y radioterapia en mama izquierda por patología maligna. En la proyección craneocaudal de la mama izquierda podemos observar los cambios post-tratamiento, con el engrosamiento cutáneo difuso en probable relación a cambios por radioterapia y los clips quirúrgicos en región retroareolar. En región retroareolar externa, en plano medio, se evidencia esta imagen de distorsión que se objetivaba únicamente en la proyección craneocaudal, no en la proyección oblicua ni tenía traducción en el estudio ecográfico. En este contexto decidimos hacer una mamografía de contraste. Y tras la administración del contraste, en la imagen recombinada nos evidencian realces patológicos. Nos podemos quedar tranquilos y catalogar a la paciente como BRCA2. Otro ejemplo de cómo puede ayudar la CEMS en casos no concluyentes fue este. Esta paciente, que consultó por telorrea, presentaba una dilatación aislada de un radical ductal. La mamografía de contraste confirmó la ectasia ya conocida en la imagen de baja energía y en la imagen recombinada mostró una pequeña captación nodular en región retroareolar en relación con un pequeño papiloma en dicha localización. La mamografía espectral con contraste también nos puede ayudar para diferenciar entre recidiva y fibrosis cicatricial. Por ejemplo, en este caso de una paciente operada por cáncer de mama, refería que la cicatriz la encontraba cada vez más indurada y retraída. La mamografía con contraste muestra en la imagen de baja energía la distorsión posquirúrgica con el engrosamiento y la retracción cutáneas.
pero en la imagen recombinada no vemos captaciones asociadas, por lo que se diagnosticó como fibrosis cicatricial y evitamos la realización del punch cutáneo en la zona de la cicatriz. Sin embargo, en este otro caso, una paciente operada por cáncer de mama izquierda con clips en la mama y en la axila, la paciente presentaba una imagen de distorsión abigarrada en relación con los clips quirúrgicos en la región axilar. La mamografía de contraste mostró una intensa captación nodular en dicha localización en relación con los clips altamente sospechosa de malignidad que se confirmó en una biopsia posterior. Con mamografía espectral de contraste también se puede hacer el seguimiento de pacientes de alto riesgo, pacientes de alto riesgo genético confirmado o con múltiples antecedentes familiares de cáncer de mama o ovario, ¿no? Como en este caso una paciente con mutación BRCA1. Al igual que la resonancia, la mamografía de contraste tiene un elevado valor predictivo negativo y nos sirve para evitar el efecto enmascaramiento de las mamas densas. La mamografía espectral con contraste también es útil en el estudio de lesiones palpables o de alta sospecha de malignidad. Este caso se corresponde con una paciente que acudió a la consulta de alta resolución por un nódulo palpable de reciente aparición en región infraareolar. Le hicimos directamente la mamografía espectral con contraste y objetivamos este nódulo de bordes bien definidos que muestra captación intensa y heterogénea de contraste en región infraareolar que se correspondía con el nódulo palpable, pero además en cuadrantes externos o cuadrante superoexterno de la misma mama se evidenció esta tenue captación en anillo. Las dos lesiones tenían traducción ecográfica. La lesión palpable se correspondía con este nódulo de bordes bien definidos y ecoestructura interna heterogénea, y la captación en anillo del cuadrante superoexterno correspondía con este nódulo de pequeño tamaño de bordes bien definidos y de ecoestructura interna homogénea. De no haber mostrado la captación en anillo, probablemente lo habríamos considerado como una lesión de baja sospecha, un quiste con contenido, un fibroadenoma, y no lo habríamos biopsiado en el momento del diagnóstico. El hacer directamente la mamografía con contraste nos permitió realizar en acto único la biopsia de las dos lesiones, ambas con diagnóstico histológico de carcinoma papilar. Por otro lado, la CEMS tiene un papel muy importante para el estudio de lesiones malignas de reciente diagnóstico de cara a descartar multifocalidad, multicentricidad o bilateralidad. Por ejemplo, aquí vemos un nódulo de bordes irregulares marcado con coil en plano profundo de región retroareolar de mama derecha, ya biopsiado con diagnóstico histológico de carcinoma ductal infiltrante sin objetivar otras captaciones sospechosas. Sin embargo, en este otro caso podemos ver una tenue captación nodular asociada al coil postbiopsia en el cuadrante inferoexterno de la mama derecha en relación con un nódulo recientemente diagnosticado de carcinoma ductal infiltrante. Pero además de eso, la mamografía espectral de contraste muestra una extensa área de captación de tipo no masa en cuadrante superoexterno aproximadamente a las 10 horas en plano posterior, con un nódulo hipercaptante en el borde anterior de la misma, todo ello altamente sospechoso de malignidad. Sin embargo, si nos fijamos en la imagen de baja energía, esta zona donde evidenciamos el área de captación de tipo no masa no presenta hallazgos valorables. Pero además, esta señora presentaba en la mama izquierda otro nódulo hipercaptante de bordes irregulares, también sospechoso de malignidad. Se realizó ecografía de second look, identificando las lesiones hipercaptantes descritas en las dos mamas y se biopsiaron ambas, con diagnóstico de carcinoma de mama bilateral con afectación multicéntrica en el lado derecho. La mamografía espectral de contraste tiene algunas limitaciones. Tiene falsos negativos, falsos positivos y otras limitaciones. Podemos tener falsos negativos en el caso de tumores poco vascularizados, como en este caso, en esta asimetría focal en cuadrante superoexterno de la mama izquierda, que se confirmó que era un carcinoma ductal infiltrante. En la mamografía de contraste mostraba una captación muy tenue que nos puede llevar a un falso negativo. También podemos tener falsos negativos en el caso de microcalcificaciones sin masa asociada. Esta es una limitación relativa, porque aunque las microcalcificaciones no muestren un realce asociado, sí las podemos ver y valorar en la imagen de baja energía.
¿no? Como en este caso, que vemos unas microcalcificaciones, una agrupación de microcalcificaciones muy tenue que ya habíamos biopsiado y marcado con COIL con diagnóstico histológico de carcinoma ductal in situ. Y vemos que en la imagen recombinada no asocian captación, ¿no? Sería un falso negativo. La CEMS también puede tener falsos positivos en el caso de lesiones benignas hipercaptantes. Algunos conglomerados fibrosos, algunos fibroadenomas y por supuesto los ganglios pueden mostrar realce, serían casos de falso positivo. Otra de las limitaciones que podemos tener es cuando nos encontramos ante tumores de localización muy profunda o axilar, que puede ser difícil incluirlos en el estudio mamográfico, como es en este caso. Esta opacidad nodular, marcada con COIL, ya estaba confirmado como carcinoma ductal infiltrante, que está en plano profundo prepectoral de cuadrantes externos de la mama izquierda y que no llegamos a verlo en su totalidad, lo incluimos solo de forma parcial en el estudio. Pero sin duda la mayor de las limitaciones está relacionada con el patrón de realce de fondo de forma análoga a lo que ocurre con el estudio de resonancia. Podemos encontrar dentro de la mamografía espectral de contraste que no haya realce de fondo, que este sea leve, que sea moderado o marcado. Cuando el realce de fondo es moderado o marcado, la interpretación de la mamografía espectral de contraste es mucho más compleja. Y respecto a las ventajas y desventajas, pues bueno, ya las veis aquí, ¿no? Desventajas muy pocas frente a todas las ventajas. ¿Y cuáles son? Pues la potencial alergia a los medios de contraste yodado, la dosis de radiación mayor frente a una mamografía digital normal y el hecho de que no obtenemos curvas de realce y lavado para estudio cinético. Frente a esto, las principales ventajas son las siguientes. En primer lugar, su rapidez. Se tardan menos de 10 minutos en realizar la prueba. Además, tiene bajo coste, aproximadamente un cuarto del coste de la resonancia. Es una técnica que tiene fácil implantación y la curva de aprendizaje es rápida y accesible. Tiene una sensibilidad y especificidad comparable a la resonancia con alto valor predictivo negativo. Además, es una técnica que es accesible para pacientes claustrofóbicas, obesas o portadoras de marcapasos o implantes metálicos y elimina el enmascaramiento de las mamas densas. Y para terminar, ¿cuál es el futuro de la mamografía espectral con contraste? Pues en primer lugar, su uso como guía de biopsia en aquellas lesiones hipercaptantes que no tengan traducción en el estudio ecográfico o en la mamografía digital, y así poder evitar las biopsias con guía RM más costosas y largas. Y en segundo lugar, con el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial y radiomics con sistemas de diagnóstico automático y de detección de anomalías. Como conclusiones, la mamografía espectral con contraste es una técnica rápida y fácil de realizar en la práctica clínica diaria, más accesible y con menor coste que la resonancia. Cada vez disponemos de mayor experiencia y más datos publicados acerca de esta técnica y, como hemos visto, tiene múltiples indicaciones en las que aporta datos adicionales a la mamografía digital de diagnóstico. Y con esto finalizo mi charla. Muchas gracias a todos por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para resolver las dudas o cuestiones que me queráis plantear.